corazones. Y bueno, hoy, acuérdense que estuvimos hablando la semana pasada de los dones, que cuál es su característica, el regalo. Yo le puse o le pusimos el premio mayor, y hoy hablamos del regalo o del avivamiento, porque todos Dios nos ha diseñado con algo, Dios nos ha dado un don, en algo Dios nos puede usar. Y hoy podemos decir aviva, ¿sí? Aviva el fuego, aviva el don, ¿sí? Grandes esperanzas, maravillosas esperanzas tenemos en Dios. Sí, nos vamos la siguiente semana, pero la palabra continúa, la palabra sigue, hermanos, no deje de venir, venga, por favor, ya está lista también las personas, los hermanos, son hermanos que Dios también los está usando, que Dios tiene sus dones, sus talentos, y también los está usando para poder bendecir. Dios nos puede usar a todos. ¿Cuántos lo creen hoy? Dios puede levantar a todos y a todas aquí. Yo quiero decirte que el Espíritu del Señor está llamando a su pueblo a despertar. Y no solamente un despertar como en la mañana de que ya me levanté y sigo. Es un despertar con una conciencia espiritual tremenda de lo que somos. La iglesia tiene que aprender a levantarse. Antes de que venga el Señor Jesucristo, dice en el libro de Mateo, habrá una iglesia fuerte. Y hoy, de los que estamos aquí, tenemos que ser partes y tenemos que ser protagonistas de una iglesia fuerte, de una iglesia vivaz, de una fe inquebrantable en Él, ¿sí? Vamos a ver en el desarrollo de este tema cómo nos conviene avivar el don que Dios nos ha dado. Cómo nos conviene, pastor, es que yo ya estoy sirviendo, aún poner y dar más todavía. Yo sé que muchos de nosotros ya estamos sirviendo de alguna u otra manera, estamos haciendo diferentes cosas. Sin embargo, Dios nos dice, aviva el don, porque Dios te ha dado 1, 2, 3 más dones en lo cual tú puedas servir. Te decía que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos está llamando a despertarnos y activar los dones que han sido dormidos por diferentes cosas. Una de ellas hablábamos la semana pasada por el temor, muchos a lo mejor porque pensamos que no merecemos. Dios nos ha dado, muchos a lo mejor sabemos tocar un instrumento, muchos sabemos tocar, muchos sabemos servir, muchos hasta podemos estar paraditos allá y sonreír. Es que yo veo a ese hermano y me bendice, nomás de verle su cara y que me sonría, Dios me está bendiciendo. Pero tenemos que servir en algo a Dios. ¿Cuántos lo cree? A lo mejor yo me puedo ahí a juntar ahí con los pastores. Yo te decía, es que yo siento, pastor, que a usted le hace falta como que aderece mejor no las ensaladas, que aderece mejor la palabra de Dios. Bueno, hijo, pues ven, vamos, platicamos. Y a lo mejor Dios te da algo, porque hoy no podemos decir que no nos puede usar Dios. O a lo mejor tú puedes decir, es que yo siento como un llamado de Dios hacia los jóvenes, hacia los adolescentes. Mira, ya casualmente se le levantó la hermana Adriana con su esposo Adrián. Pues acércate a ellos para que vayan aprendiendo y vayan creciendo, porque Dios nos, mira, dice por ahí, Dios no llama al capacitado, capacita al que va a llamar. Y estamos ahorita en una situación de que tenemos que aprender y capacitarnos, iglesia. Sí, mucho tenemos nosotros que provocarlo. Cuando fui llamado a servir a Dios, no crea que vengo y ya. Tuve un proceso de aprendizaje, me fui a un instituto bíblico a prepararnos. ¿Por qué? Porque es también correcto aprender ciertas cosas que te ayudan a tener un buen trazo en la Biblia. Aprendes ciertas materias, aprendes otras cosas para que puedas entender y lo que Dios te da. Entonces juntas lo que Dios te da en un principio, la revelación del Espíritu Santo, pero también lo que tú aprendes y lo que tú puedes aplicar, en lo que tú te desarrollas. Hay personas que están que son maestras de escuela dominical o de la escuela de la iglesia de niños, pero también le ponen y le aderezan que están estudiando a lo mejor para ser maestras, educadoras. No quiere decir que sea determinante, pero sí nos ayuda mucho, o que ya están ejerciendo una carrera de educadoras o de maestros. Dios ocupa todo lo que tú puedes hacer. A lo mejor los dones es porque están dormidos, a lo mejor por la rutina o una espera prolongada, porque a lo mejor en un momento te esperas y muchas veces no te decides. Yo en algún momento, hace algunos años, yo unos hermanos, en una etapa diferente que vivíamos en la iglesia, con liderazgos diferentes y visiones diferentes,
Decían, bueno, es que vamos a esperar un momento para ver que yo le decía y comentaba, bueno, ¿qué tanto tienes que esperar? ¿Cómo puedes tú corregir a alguien si no le das la oportunidad de que pueda ejercer? Esa vez yo recuerdo que le dije a los hermanos, ahorita están sirviendo ya al Señor en la alabanza, y le dije, subes, pero es que subes porque subes. Y subieron, y le digo, ya ahí si te equivocas, y fuimos mejorando y fuimos refinando. Para eso existen los ensayos, para eso ensayas en tu casa, para eso te vas a clases. Pero a veces por el temor o por la espera, a lo mejor derivado de que te esperas o que tú te estás esperando, muchas veces nosotros pensamos que tenemos que servir a Dios. Pastor, ¿a qué horas va a dar el texto bíblico? Espérame. Hasta que yo esté bien, voy a servir. Nunca vas a estar bien. Hasta que, ¿por qué yo no soy un hipócrita para? Oye, te voy a decir una cosa, hermano. Estamos en un proceso de aprendizaje, pero tenemos que ir avanzando, ¿sí? Y cuando vas avanzando, yo quiero decirte quién hace esto y aprenderlo de esta manera. ¿Quién hace esto que construye una pared y después dice, no, la tiro? Un albañil que haga eso. O te pones a trapear y ya la avanzaste. Ah, no, déjame ensuciarlo. Porque a veces no respetamos los procesos y a veces nosotros mismos nos regresamos hacia atrás. ¿Por qué? Porque el proceso que Dios tiene que hacer contigo, Dios lo ha empezado, pero a veces nosotros mismos saboteamos el proceso. Por conflictos mentales, por conflictos personales, etcétera. Yo por eso les comenté, y bueno, ayer tuvimos, por causas de este viaje, tuvimos que cancelar lo que les voy a enseñar a toda la gente que está recién sirviendo y los que ya también están sirviendo, a cómo servir eficazmente a Dios de una manera práctica y sencilla. Y sí les hablaré y les daré temas puestos aquí en la Biblia, pero te voy a hablar claramente, tú que estás sirviendo y tú que quieres servir a Dios. Dice aquí en el libro de 2 de Timoteo 1, 5 al 7, que avives lo que Dios tiene, lo que tenemos para darle. Pastor, pero es que yo me siento muy mal. Yo aún creo que necesito que Dios transforme cosas en mi corazón. Y si tú te sigues esperando sentado, pues Dios puede hacer las cosas. Sin embargo, si sigues esperándote, ahí te vas a quedar. Porque a veces no nos gusta poner manos a la obra. Dice aquí, me acuerdo de tu fe, hablándole de Pablo. El apóstol Pablo le hablaba a Timoteo y le decía, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas de tu abuela Loida y tu madre. Bueno, si te pones a analizar este tema y si tú lo quieres ver desde este punto de vista, esta perspectiva que tiene este versículo, habla de que la abuelita y la mamá, por eso es importante que nosotros demos un buen ejemplo a nuestros hijos, hablando de una cuestión de fe. Le hablaba a Timoteo que ya traía una herencia espiritual en él. ¿Cuántos aquí somos segunda generación de cristianos o nacieron siendo cristianos? Bueno, ejemplo no nos hizo falta. Pastor, yo apenas tengo 15 días de convertido. Bueno, Dios tendrá tu legado y tendrás tu historia en Dios. Pero cuando tú ya has visto la fe de los demás y has avanzado, el apóstol Pablo le decía, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe. Fue algo que tanto su abuelita de Timoteo, su abuela Loida y su mamá Eunice, ¿cómo inspiraron a Timoteo? ¿Para qué? Para que sirviera a Dios, para que estuviera en contacto con Dios. Es importante dar ejemplo a los hijos. Sí, bueno, aquí este versículo nos hace ver qué importante es que nosotros a nuestros hijos los traigamos a la iglesia. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con los dones? Bueno, en este caso yo te lo voy a poner en este contexto, que mis hijos hoy siendo por el lado de su mamá, siendo una tercera generación de hombres y mujeres que buscan de Dios, su papá pastor, su mamá pastora, su papá pastor. Y bueno, mis hijos,
tuvieron que haber hecho, no es una regla. Sin embargo, no los condicionas a otra situación espiritual, sino los condicionas y los pones a favor de que sirvan a Dios y que los dones de Jesús, en Jesús, puedan ellos servir a Dios de acuerdo a lo que les das. Porque, según lo que nos dice este texto, Pablo le dice: tienes la misma fe. Ya no empiezas en cero, y a lo mejor ya no empiezas como cuando empezamos nosotros, que no conocemos del Señor, que a lo mejor estabas allá en la Campana Grande o en otro lado, y estabas y veniste del Señor, y bueno, saliste, ahora sí que saliste del desierto, saliste de la esclavitud espiritual, y hoy no empiezas en 0 o en -2, empiezas en 3, 4, 5 y le das pasos avanzados a Dios, a los hijos, y los pones al frente y le dices: bueno, hijo, continúa tú la carrera. Es importante continuar en el Señor, sí. Y los dones y el ejercer los dones, hermanos, abre la puerta espiritual para lo que decía Josué: no sé los demás, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Aún siendo una decisión, escucha bien esto, aún siendo una decisión personal. Porque yo quiero decirte que yo a ninguno de mis 3 hijos, bueno, a mis 2 hijos que tienen decisión de hacerlo, los he obligado a decir: bueno, vas. Yo les enseño, yo les digo, les facilito. Papá, que ahora quiero esto, que ahora me quiero meter a lo de Salo Loyo, que ahora me quiero meter a esta escuela. Pues bueno, va. Porque estamos tratando de que nuestros hijos entren en una dimensión diferente en la cuestión del servicio a Dios. Yo te pregunto el día de hoy, que bueno, aquí diciendo el apóstol Pablo: me acuerdo de tu fe sincera. Pues tú tienes la misma fe de lo que primero estuvieron llenos tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Podremos quedarnos hoy con esta maravillosa visión de la fe. Por eso es importante que nuestra fe siga firme y correcta en Dios. Así es. La IA está respondiendo. Estamos en estos tiempos. ¿Sabe de qué vamos a ir a hablar allá? Y ahora, entre paréntesis, quiero decirle que oren por nosotros, porque siempre nos avisan a la última hora. Su pastora le toca un tema. Abre ¿cómo se llama? Abre la cumbre de mujeres. La primera enseñanza es de su pastora. A mí me toca, ella es de las consentidas. Yo no soy tan consentido, pero a mí me toca estar en una mesa, en un panel. Ya ve que luego aquí hacemos nuestros paneles también, donde vamos a hablar de lo que se está viviendo el día de hoy. Pensábamos que íbamos así tranquilos. No, vamos a servir. Eso es bueno y es importante. Anímese ahí para la siguiente vez. Me acuerdo de tu fe sincera. Dice en el siguiente versículo, hijo, 6. Por esta razón. ¿Por qué razón? Por la fe sincera, por lo que ya se trabajó en ti. No me vengas con cosas. Casi le está diciendo Timoteo: ya no me vengas con cosas. Es que no sé si pueda. No, a ver, por la fe, por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual, que avives lo que hay en ti. Algo Dios te dio. Pastor, ¿nos está obligando a servir? No, te estoy obligando a que se cumpla la promesa de Dios en ti. Que avives el fuego. Algo Dios te dio cuando te impuse las manos. Porque Timoteo, ya Timoteo no era un improvisado. Ya Timoteo sabía, ya había escuchado de la palabra. ¿Cuántos de los que hoy estamos aquí tenemos más de 10 años de cristianos? Bueno, vamos a ponerla más fácil. ¿Cuántos de los que estamos aquí tienen menos de 10 años de cristiano? ¿Cuántos de los que estamos aquí tienen menos de 5 años de cristianos, o que hayan conocido, que hayan escuchado la palabra? O sea, hay como 2 o 3 nada más. Entonces todos los demás, no es pretexto que tanto usted y yo estemos sin hacer nada. Versículo que sigue, hijo.
pues Dios no nos ha dado espíritu de temor. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. En otra versión dice, de cobardía. Esto lo vimos la semana pasada. Dios nos ha dado un espíritu de cobardía. O sea, ¿qué quiere decir esto? No te acobardes, no te amilanes, no claudiques. ¿Qué es eso de claudique, pastor? Soy así como de Claudia, ¿no? No te rajes. ¿Sino de qué? Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez. No somos nosotros, es que yo hablo así despacito, no se oye lo que yo digo, pastor. Yo soy tímido. En el Señor no hay timidez, hermano, porque nos ha hecho victorioso, más que vencedores en Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso si tú lo crees hoy. Servir a Dios, hermano, y seguirle cuesta. El ser cristiano es para hombres y mujeres valientes, como dice ahí. Dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Aquí dice autodisciplina. El venir, levantarse temprano, venir a los ensayos, escuchar la palabra, ponerla en práctica, requiere un alto nivel de eficiencia y de autodisciplina, hermano. Ay, es que hoy no quiero, hoy me voy a parar tarde porque es que se hace frío. Si se antoja un café, si se antoja un café, ¿sí o no? Si es que la cobija del tigre está bien calientita. Ay, no, yo no voy hoy. Y además hay que bañarse y yo no tengo ni ganas de bañarme hoy. Decía un dicho allá de allá de Campeche, hablando de Campeche, es que la cáscara guarda el palo. Entonces, hermanos, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de poder, sino de poder, de autodisciplina, de amor, de dominio propio. Podemos autodisciplinarnos, podemos llegar temprano, podemos podemos ver la palabra, podemos ponerla en acción. Yo lo digo porque la Biblia lo dice y yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Bueno, Dios afirma, hermanos, yo te di el don con un propósito. No, Dios no nos da las cosas no solo porque no tenemos un propósito. Hay un propósito en esto. Hay un propósito. Di conmigo, Dios tiene un propósito en mí. Dios no hace las cosas porque nomás porque pues aquí a Gaby Dios le dio un danza al Señor, nada más por algo así. A lo mejor porque le cayó bien, porque se porta bien, porque es de Hidalgo. A las de Hidalgo le da Dios el don de danzar. No es así, porque Dios no actúa de esa manera. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, dice Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Dios nos dio las cosas por algo. Nada de lo que Dios depositó en ti fue un accidente. El estar aquí, yo quiero decirte, iglesia, que el que tú estés aquí, el que tú hayas venido de la eternidad, de donde estabas guardado allá, donde Jesús y Dios se tenían. Es que yo fui un accidente, yo fui el pilón de mi mamá y mi papá, no me querían tener. Yo quiero decirte que no fue así. Es que me fallaron las cuentas. Tú no debiste haber nacido, hija o hijo. Porque aún en medio del caos, Dios, hermano y hermana, Dios ocupa para algo, hijos. Y no es una casualidad lo que pase. No fallaron las cuentas porque en Dios tenemos propósito, iglesia. Muchos pensamos que en Dios que vivimos en automático, pero en Dios tenemos un propósito. Y también en la largura de años Dios tiene un propósito, hermano y hermana. Ay, es que yo ya estoy un poco grande, ya me truena la rodilla, me paro y tengo que calentar para levantarme 1, 2. Vámonos. En Dios hay propósito. Bueno, a mí me pasa así, tengo que 1, 2, a ver, vamos a caminar, déjame ponerle fuerte, todo por estar haciendo elíptica, quién sabe cuánto tiempo. Me decían, te va a doler la rodilla. Yo, ¿qué me va a doler? Ahora véame. Tuve que dejar esos ejercicios extraños. En Dios hay oportunidad.
en ti no fue accidental. Antes de que otros lo vieran, Él ya lo había determinado. Antes de que tú dijeras, Señor, quiero, ya Dios te había escogido. Tienes un valor en Jesús, iglesia. Tienes un valor en Dios. El Señor, como le dijo al profeta Jeremías 1:5, vamos a leerlo. Dios vio a Jeremías, dijo: tú vas a ser mi profeta, tú vas a ser mi siervo, tú le hablas a hablar a las naciones. Jeremías 1:5, hijo, o búscalo ahí. Jeremías 1:5, ahí Jeremías, el profeta, fue a hablar y bueno, pasó sus cosas, pero fue escogido para llevar lo que en ese tiempo se necesitaba. Y en este tiempo lo que se necesita es que tú tengas una decisión fuerte en el Señor. Jeremías 1:5 dice: Dios dice aquí: te conocí aún antes de haberte formado. Yo por eso te digo que en todos tenemos una opción. Y en Dios no tenemos casualidades, hijos. Es que yo no sé cuál es el propósito de mi vida. Porque hoy en día es así. Hoy te voy a decir una cosa: tenemos tantos problemas de salud mental, de forma emocional, porque la gente no entiende que tenemos un propósito en Dios. La gente, hoy el enemigo trabaja mucho en todas las personas, a nivel emocional, a nivel mental. ¿Por qué? Porque no le dan un sentido a la vida, y en Dios tenemos un sentido. Dice aquí: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Di conmigo: gracias, Señor, porque tengo un propósito, porque tú me viste, me buscaste, me viste. Di conmigo: Señor, gracias, porque en ti tengo propósito, porque en ti tengo un plan y en ti tengo una identidad. Gracias, Jesús. Antes de que nacieras, mira, yo te lo decía antes de leer este versículo, yo te lo dije: no hay una falta de propósito en todo esto, porque en Dios tenemos un plan maravilloso, excelente. ¿Cuántos lo creen hoy? No es una casualidad. Muchos pensamos que en Dios no hay planes, que no hay propósitos. Pastor, ¿usted cree que a esta edad, porque muchos podemos tener una edad de más de 50, entre 40 y 50, entre 20 y 30, decir: no sé qué sea de mí, te aparté y te nombré mi profeta? Fíjate todo el contexto que hay en todo esto, porque Dios tiene planes para nosotros. Di conmigo: Dios tiene un plan para mí. Dilo fuerte en esta hora, porque tienes que creerlo. Dios tiene un plan para mí. Dios tiene un propósito para mí hoy. El fuego del Espíritu Santo, dice aquí, como punto número 2, se aviva en la presencia. Hay dones, iglesia, y hay cosas, y hay llamados, y hay propósitos que no han crecido. ¿Sabe por qué? ¿Por qué cree? Porque no tienen una actividad en Dios. Pero acercarse a Dios, iglesia, a veces es lo que cuesta trabajo, ¿no? Pero muchos de los que estamos aquí, Dios le ha dicho algo de su vida, que va a hacer algo y que no se ha logrado. La mayoría de la gente no le cree a Dios. Y le tengo noticias: hasta los cristianos a veces no le creemos a Dios. No lo estoy atando a una condición, pero a veces Dios ha dicho: te voy a prosperar. No, que me van a ir prosperando, ni trabajo tengo. Porque a veces nosotros entendemos la prosperidad solamente con el dinero. ¿El dinero es importante, sí o no? Sí. Pero la prosperidad va mucho más allá de la cuestión económica. Y a veces retomar el tema de lo que Dios nos ha dado en la cuestión de los dones tiene que ver mucho en renovar nuestras fuerzas y nuestra forma de ver y nuestras opciones. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán
nuevas fuerzas. Eso a veces lo tomamos para otras cosas, pero no para regresar y entender lo que Dios tiene para nosotros. Los que esperan en el Señor tendremos nuevas fuerzas, como las águilas. El don madura en la obediencia, iglesia. Dios nos unge nos unge en la comodidad, nos unge a la obediencia. Cada paso de fe abre una nueva medida de autoridad espiritual. En Mateo 13, del 10 al 12, dice: sus discípulos vinieron y le preguntaron, esto hablando de la parábola del sembrador. Y le decía los discípulos, ¿por qué hablas en parábolas? Y yo te decía, porque a veces la gente, iglesia, no escucha la voz de Dios. Usted se sorprendería qué cantidad de cristianos y de gente que conoce de Dios no obedece a Dios. Los discípulos le decían, bueno, ¿por qué hablas tanto en parábola? Habla directo. A ver, no es como ahora. Y el Señor hablaba en parábolas precisamente por lo mismo. Dice, sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas a la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos, le contestó, pero a otros no. Los apóstoles eran privilegiados, pero aquí el tema y el enfoque es el entendimiento. A veces hablamos, pero en nosotros no existe el entendimiento. Dios nos habla y nos dice, bueno, hijo, tengo grandes planes para ti, pero ¿qué planes serán? Salud. Es que yo vengo, hago esto, doy mi diezmo, doy mi ofrenda, vengo, alzo mis manos, pero no hay cambios en mi corazón y en mi vida. Pero a veces la palabra viene a nuestro corazón, a nuestra vida, y no tiene sabiduría y entendimiento. Porque la sabiduría y entendimiento es saber qué hacer en los momentos adecuados. Versículo que sigue, hijo. A los que escuchan mis enseñanzas, escucha bien, se les dará más comprensión. Di conmigo, comprensión. ¿Qué nos va a dar sabiduría? Estar escuchando sus enseñanzas, escuchar la voz de Dios. Muchos de nosotros a veces no queremos escuchar la voz de Dios en todos los aspectos de la vida. Y muchos de los que estamos hoy aquí, Dios nos ha hablado más de una vez de lo mismo. Y te habla de una manera y te habla de otra y te apaga. Oye, es que yo quiero que venga el mismo Jesús a decirme que tengo que cambiar. Sabes que ya Jesús te lo dijo. A mí como que las palabras de este pastorcito no me gustan. Yo quiero escuchar pon el nombre del que tú quieras, para no decir nombres de nadie. Yo, si aquí no ministra Miel San Marcos, yo no salto ni brinco. Si no viene Torre Fuerte aquí a tocar, pastor, ¿quién es Torre Fuerte? Son grupos de mi época que no conociste tú. Si no viene aquí a tocar ¿quién? Dime uno que... Si no viene Marcos Witt a cantar aquí, nomás yo no levanto mis manos. No corresponde al que está acá, corresponde al que está haciendo la obra, el espíritu que mueve a la persona. Y a veces nuestra falta de entendimiento, iglesia, y no lo digo nada más por usted, todos en algún momento caemos en esto. Nuestra falta de sabiduría nos hace hacer cosas que no tenemos que hacer. Y entonces el don no puede madurar y no puede crecer, se queda ahí. ¿Usted alguna vez ha visto un árbol, iglesia, que tiene su fruto, pero pues nomás no creció por lo que tú quieras, por falta de agua, de tierra, de fertilizante, por falta de amor? Pastor, ¿cómo de amor? Sí, porque yo he visto gente que le habla a las plantas y le dice, ay, qué bonita estás, ya creciste. Digo, ¿a quién le estará hablando esta persona? Agarran y abrazan unas guayabas, así que da. Por todo lo que tú quieras y mandes, ¿por qué no maduramos?
porque no nos gusta obedecer. Wow, yo he conocido gente, iglesia, que tiene unos dones maravillosos, estupendos, pero a falta de la obediencia, porque en la obediencia está la bendición. Dice la Biblia: acércate para oír. Y Dios no quiere a veces sacrificios, quiere obediencia. Y en la obediencia, iglesia, a veces no es fácil. Cuando tenemos nuestros hijos la obediencia también es una forma de ¿qué? De honra. Y es la otra vez escuché una prédica y una enseñanza que qué maravilloso es cuando los papás empiezan a descansar, cuando los hijos entienden que la honra a los padres es la obediencia. Aquí, cuando los hijos entienden que el honrar a los padres es nada más que obedecer. Dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre para que ¿qué? ¿Quién quiere que le vaya bien en esta hora? Yo quiero que me vaya mal ahorita, que me vaya mal. Yo no quiero, es más, yo quiero traer siempre el pantalón ahí todo roto para que se me salga el dinero. La obediencia a veces es así. Y cuando los padres nuestros hijos entienden, los padres empezamos a descansar. Das una sola indicación: los trastes, por favor. Sí, ya los lavé, mamá. Hijo, necesito que por favor dejes de comportarte. Sí, mamá, yo sé, lo reconocí, me porté muy mal, hablé lo que no tenía que hablar y dije lo que no tenía que decir, perdóname. A ese nivel de honra, nosotros cuando vamos al Señor y honramos a Dios y obedecemos a Dios, nuestro Dios empieza ¿qué? A descansar. Y empezamos a honrar a Dios y empieza a crecer empieza a haber una maduración, un crecimiento en todo esto. Ahora, pastor, ¿qué hay de las pruebas y de las circunstancias? La prueba no apaga el don, hermano, lo refina. Es que yo no sé qué está pasando, yo no sé por qué me va tan mal, porque Dios está tratando de decirte cosas. Dice en la Biblia: todo eso que yo pensaba, por lo cual estaba yo preocupado que iba a pasar, pasó. Mucha gente está preocupada por todo esto y le das un poder y una autoridad a la circunstancia y pasa. Es que yo sabía que te ibas a caer, chamaco, porque estás preocupado y estás viendo. Ya sabía que no me iba a alcanzar el dinero de la quincena porque hice estos gastotes y no te alcanza el dinero. La prueba no apaga el don, lo refina. Muchos dones proféticos han sido procesados en silencio. Dios usa la espera para limpiar las motivaciones y alinear el corazón. 1 Corintios 3:13 dice: pero en ese día el trabajo de cada uno se dará a conocer como es realmente. Ese día habrá un fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. La prueba refina. La prueba contribuye. A veces hablamos de las pruebas y nos da miedo porque luego entras en prueba. Oye, yo le decía hace rato al grupo que viene aquí a hacer sus devocionales en la mañana, le invitamos a que venga en la mañana. Empiezan ¿a qué horas? Como entre 8:30 a las 9 de la mañana empiezan. Fue una lucha hoy, hasta hoy en la mañana, ¿verdad? Y no una lucha entre nosotros, una lucha para poder irnos. Pero Dios es bueno, salimos avantes, victoriosos. Porque las pruebas están diseñadas para que las ganemos. Y si en dado caso usted no pasa la prueba, Dios, mire, en Cristo Jesús todo es ganancia, y le voy a decir por qué. Porque se aprende mucho más de lo que no haces, o de lo que pierdes, o de la derrota, porque te deja una experiencia que no inventes. Vuelve a venir
la prueba con tinte de lo que usted quiere y mande, y logras vencer porque aprendes, escucha bien, te das sabiduría, aprendes y sabes lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer. Es como tan simple como esto que te voy a decir. Si tú sabes que accidentalmente te mojaste los pies, ay, me mojé los pies, llovió como ayer y me mojé los pies y te enfermaste, ¿qué va a pasar el siguiente día que llueva y te mojes los pies? Te vas a meter a bañar, te vas a poner calcetines y no te vuelves a enfermar. El efecto de la prueba nos causa una madurez, y la madurez es saber qué hay que hacer. Antes de exponer el don, Dios te forma el carácter. Ay, Dios mío, ¿cuántos somos de carácter iracundo, fuerte? A mí no me van a decir lo que yo tengo que hacer, y que le hagan como quieran. ¿Tú quién eres para decirme lo que? Ni mi madre pues a lo mejor a tu mamá le hizo falta que te metiera unos sopapos para... Pero es tiempo de activar lo que fue detenido en la iglesia. El Espíritu Santo está soplando vida sobre los dones. Lo que está dormido, lo que está alicaído, lo que está ahí dormitando. ¿Cómo se llama cuando los van a operar? Lo que está anestesiado, que ya no sientes nada. Cantas, se oyen los cantos y la gente ¿de qué están cantando? Porque tu mente está ya divagando, escuchando no sé qué cosa. Y el don está anestesiado porque Dios cuando te llamó por algo. No te llamó porque no tengamos un propósito en él, iglesia. Así como eres y así como estás, Dios te va a usar. Lo que fue detenido por miedo, hoy quiero decirte, iglesia, que hay que reactivarlo por la fe. Muy pocos lo creen, pero así es. Efesios 5 de 13 al 15, ya voy a terminar. Todo lo que se expone a la luz se puede ver con claridad, pues todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. Por eso decimos: despiértate tú que duermes. Despierta. Despierta, iglesia. A veces necesitamos romper, despertar, salir del descanso eterno ahí que tenemos. Es que voy a estar en el reposo del Señor hasta que Dios me hable. Dios te está hablando para que salgas de donde tienes que salir, de ser valiente, de que aún a pesar de todo lo que nos ha pasado y sucedido, Dios tiene planes para ti. Dice aquí: no obstante sus malas intenciones, a ver, vamos aquí en el 13. Todo lo que se expone a la luz sí se puede ver con claridad, pues todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. Por eso decimos: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo que te iluminará. Levántate. Cuando habla de Cristo te iluminará, Dios te va a dar luz, Dios te va a decir por dónde. Sal de ahí de tu madriguera. Deja de estar durmiendo. Son momentos de servicio, iglesia. Dios te va a dar la luz, Cristo te va a dar la luz. Pastor, es que no sé, a mí me gustaría, no sé, servir con los diáconos. Acércate. Hay mucha necesidad. Yo quiero salir a predicar la palabra, pues acércate, porque también tenemos un grupo de evangelismo. Pastor, yo quisiera más bien como que estar dentro de las enseñanzas, ven los jueves. Pastor, a mí me gustaría como más el servicio en casa, en la iglesia. No sé, a mí me gusta servir, estar aquí, allá. Ven y acércate.
Pastor, como que yo creo que con los niños, porque a mí yo veo a los niños y los quiero abrazar a todos y los quiero agarrullar y eso, tengo mi espíritu materno todavía bien puesto y quiero educarlos. Acércate, hay oportunidad. Pastor, yo más bien yo como que quisiera estar ahí al lado de la pastora para regañar a todos. Acércate a la pastora. Ese don de mando, esa voz profética, esa voz que clama en el desierto. Dice la hermana, sí, regaña, y bastante. Ya van 2 veces que me ha dado a mí. Quiero decirte que las cosas se aprenden, iglesia. Pastor, más bien como que yo quisiera cantar allá con el hermano Josué, porque yo siento que le hace falta allá poncha la voz. Como que luego se le va la voz de cabeza, él nomás pura voz de cabeza, la voz mixta, la voz de pecho, como que le hace falta ahí algo. Ven y acércate a él. Él ya te va a decir lo que tienes que hacer. Número 1, lo que te voy a decir es que tienes que venir los domingos, tienes que venir a ensayar. Se quedan, ahí los ves muy bonitos, pero al rato se quedan a ensayar, ¿verdad, Oscar Josué? Más bien yo, pastor, como que yo la guitarra yo ya sé tocar. Y como que ayer el hermano hace muchas cosas. Yo quisiera apoyar. Mira, ahí está. ¿Sabe por qué tenemos las congas ahí? ¿O cómo se llaman estos? ¿Qué? ¿Los bongos o qué? ¿Cómo se llame? Porque no hay quien las toque. Y vemos si proféticamente alguien quisiera aprender a tocar, tomarse sus clases y venir y enriquecer la alabanza del Señor. Y así te puedo mencionar miles de cosas, iglesia. Pero si en cada uno de estos aspectos o puntos que hemos visto, y me faltó el número 15, que está bravísimo el texto. Yo cuando lo leí dije, wow, ya, ¿qué traes contra mí, Señor? ¿Qué tienes contra mí? Dice ahí 15. Por eso hay que tener mucho cuidado de la forma de vivir. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino que hay que aprender a vivir bien. En el Señor se aprende a vivir bien. En esta versión dice, por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia. ¿Cómo es la gente necia? En este contexto el apóstol Pablo habla de la gente necia como la gente ordinaria, como la gente que no conoce de Dios. Y a veces tenemos episodios en casa y en nosotros mismos pasamos por episodios. Haz de cuenta que estás en tu capítulo de ser necio, en tu capítulo de no entender las cosas de Dios. Y bueno, dice aquí dice más adelante, sino como sabios, sino con sabiduría. Y estuvimos hablando de la sabiduría hace un momento. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y yo creo que todos tenemos ese principio bien puesto en el corazón. El equivocarse no es que estemos mal, te puedes equivocar. Pero el no reconocer y no corregir es en donde empiezan las cosas que están mal. Y empiezas a entrar a un ciclo de vivir neciamente y que los propósitos de Dios se cumplen. Ponte de pie hoy en esta hora. Si hay algo que tengas que resolver con el Señor a través de esta palabra que hoy estuvimos viendo, cierra tus ojos ahí en tu lugar y alza tu mano al Señor. Si tienes un don que Dios te dio y lo tienes dormido, lo tienes ahí puesto en un rincón, porque hay cosas que Dios nos puede dar y hacer. En algo tenemos que servir a Dios, en algo tenemos que vivir con sabiduría. Y a lo mejor dentro de todas esas cosas hemos vivido neciamente. Cuando te digo neciamente es que hemos vivido de forma ordinaria, sin conocer, sin discernir, sin tener una vida espiritual correcta, agradable hacia Dios. Y a lo mejor si estás sirviendo, lo has estado
has estado posponiendo ciertas cosas que tiene que tratar Dios contigo en tu corazón, empieza hoy, dale un paso hacia adelante. El vivir con sabiduría es un proceso de aprendizaje. Cierra tus ojos ahí. En GH, en Generación de Honra, somos una iglesia que creemos en el crecer, en que maduremos y que demos fruto. Hay que aprender a crecer, hay que aprender a madurar, hay que aprender a saber escuchar la voz de Dios, iglesia. A veces escuchamos todo menos la voz de Dios, escuchamos las opiniones de los demás menos de Dios.